Pinati, Enzo, buen día. Pinati, Pinati, ¿me escuchás? Sandoval, ¿me escuchás? No tiene micrófono, profe. No tiene micrófono. Bueno, Monzón Ezequiel, Sí, profe. ¿qué tal? Buen día, Monzón. Buen día. Bien, Monzón, decime qué recordás de la clase de teoría del miércoles. ¿Qué tema se De, trató? de continuidad y límites dobles. De todo. ¿Qué dio la profe Milena? ¿De qué habló? De Benedito. Ah, vos estás con Claudia. Bueno, ¿qué habló Claudia? Primero habló de los límites, una generalización de los límites para cualquier tipo de espacios, para más de 2 variables incluso. Después habló en conciso de los límites dobles y de los límites dobles en funciones compuestas, continuidad y eso no me acuerdo los títulos, pero la teoría, si quiere me pregunta algo. Sí, la verdad no es una evaluación, sino es para que entren a la clase práctica habiendo repasado la teoría, porque la verdad que el sustento que yo necesito que tengan es la teoría. Ella habrá explicado, habrá mencionado cómo determinar la existencia del límite doble o cómo Sí, determinar la no existencia, cómo justificar eso. sí. A Igual ver, en la clase de práctica quedó mejor explicado eso. bueno, a ver, ¿qué recordar de la práctica? ¿Cuándo vos podés asegurar que no existe el límite doble? Cuando se hacían los límites iterados, era una posibilidad, sí coincidía en el resultado. Y al aplicar el límite doble y daba el mismo resultado, ahí se podía asegurar la existencia del límite. O sea que lo que vos me estás diciendo es que si yo tengo una función, aplico el límite doble y ese límite doble me da una indeterminación, yo voy por los iterados. Y si en los Sí, iterados yo obtengo en ambos iterados el mismo resultado, voy al doble y me tendría que dar lo mismo porque puedo asegurar la existencia. claro. Ah, sí, ¿Todos están de acuerdo con esa idea? sí, profe. O sea, lo que ustedes van a hacer ahora es, Profe, o podría ir por Profe, otra dirección de No. última para asegurarse más antes de hacer el doble. como la ahí, ecuación de las de rectas o la de parábolas. a ver, Alex, Bioti. No se Bien, puede asegurar la dice existencia Jazmín, del doble. lo que dice Jazmín es cierto. O sea, ir por los iterados en principio es una buena estrategia, pero no crean que porque los iterados le dan iguales ya pueden pasar al doble. No, podemos usar la ecuación de las o la ecuación de la parábola A ver, Alex, ¿cuándo vos utilizás la ecuación de las de recta de la forma y igual a mx? cuando la función no es muy compleja y no te va a costar tanto reemplazar porque tuvimos un ejemplo en el que la función te daba 2mx, como que se hacía re largo y nos iba a recostar hacer. Entonces pasábamos directamente al doble. ¿Y cómo vos determinás que cuando una función es más compleja que otra? O sea, ¿cuáles son tus parámetros para decidir esta función es compleja, esta no? Y la que hicimos, la del cociente, tenía, por ejemplo, te da 2mx y después te da otro número más y al reemplazar como que te daba más chance de confundirte que en otro caso sería. A ver, me parece que no. Sería cuando estamos analizando el límite doble en el origen. Ahí sería como la oportunidad para usar esa Sí, eso. para el área Esa no me recta. salía. Ahí está. No Sí, tiene no me nada que salió. ver, no tiene nada que ver si la función es compleja o no, porque de hecho están por trabajar en dos variables. Y quieran o no, la función va a tener una forma distinta a la que estaban acostumbrados en análisis 1. Entonces, la respuesta sería lo que dice, no me acuerdo quién porque no leí acá,
¿Qué cartelito se iluminó? Cuando van a analizar por la trayectoria igual a O mx, sea, profe, conviene, para utilizar ese, se conviene cuando se trabaja en el origen, 0, 0. bien, eso es lo que dijo un compañero. El haz de recta, el haz de parábola, el haz de cúbica de la forma y igual a m, x cuadrado, x cubo, que la cuarta, que la quinta, lo que fuera, viene bien cuando están analizando límite o continuidad en el origen. ¿Sí? Pregunto, a ver, Fontán Noelia, buen día. Buen día. Profe, yo la clase pasada no estuve porque no tuve internet en todo el día. ¿Y no pudiste mirar el video que subió el profe Javi? No todavía porque estaba con otras materias, por eso, porque estoy haciendo materias de segundo año también. Bueno. A ver, entonces. Sabrina Turtola, buen día. Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? ¿Me Sabrina. escucha bien? Sí, se te escucha. Sabrina, ¿podemos usar el haz de recta, el haz de parábola, el haz de lo que sea cuando tenemos que analizar un límite doble en el punto, por ejemplo, 0,1? De ser posible, es posible, pero es muy complicado hacerlo. Por el tema de reemplazar, cuando hay que reemplazar, las de rectas se hace muy largo. ¿Y en qué sentido se hace muy largo? Que no es lo mismo que va a ser en el punto 0, 0, en el origen de coordenadas. ¿Pero qué no va a ser lo mismo? La ecuación de las de rectas va a ser mucho más compleja, larga, a la hora de reemplazar en la ecuación, Ahí está, bien, en la función sí. ahí está. Gracias, muy bien. No, de nada. Nahuel Privil, buen día. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Nahuel, decime cuándo una función presenta una discontinuidad evitable. En funciones de dos variables. Cuando existe el Que límite. sea, porque la verdad que en la clase de teoría, al menos yo estuve en la clase de Milena, ella comentó que esas condiciones no cambian por la función si depende de una o n variables. Las condiciones son las mismas. Una función es continua cuando existe el límite. A ver, yo quiero saber cuándo una función presenta una discontinuidad evitable. Cuando no existe la función en el punto. O sea que el único caso donde la discontinuidad sería evitable cuando yo hago todo el trabajo y me encuentro con que la función no está definida en el punto. Profe, ¿no sería cuando la función está definida y existe el límite pero son distintos? Entonces, a ver, ¿cuáles son las situaciones? ¿Hay una situación o hay varias situaciones? Hay varios. Hay dos. A ver, Joaquín, ¿cuáles son las dos? La primera es cuando existe la imagen, pero es distinto al límite doble que te da el valor. Y la segunda es cuando no está definida la imagen en la función, pero sí existe el límite doble. Bien, perfecto. Así tienen que contestar cuando uno le pregunta, porque contestar con oraciones cortadas no sirve, digamos. Y más en un final, cuando ustedes tengan que defender su producción, tienen que tratar de ser lo más explicativo posible. Bien, ahí está. Entonces, una discontinuidad es evitable cuando, además, o sea, cuando ustedes establecen la existencia del límite doble, se puede presentar dos situaciones. No existe la imagen del punto, o si existe el valor numérico, es distinto del valor numérico del límite doble. ¿Está? Y eso es lo que vamos a ver ahora. En principio vamos a empezar con el tema de coordenadas polares. ¿Sí?
Manuel en la preclase muestra un ejercicio resuelto por coordenadas polares. A ver, Aranda Matías, buen día. ¿Qué tal, profe? Buen día. Buen día. Aranda, ¿con quién cursaste la teoría el miércoles? Con Milena. Bueno, ahí está, ella lo dijo. Contame qué tenés idea sobre lo que es analizar el límite doble a través de coordenadas polares. Yo creo que es como reemplazar, digamos, los valores de x y y por las coordenadas polares sería. Por x por coseno de tita y por seno de tita. Sería así más o menos, ¿no? Bien, primero no es reemplazar, sino es hacer un cambio de variable. Claro, un cambio de variable. Bien. Y si tu cambio de variable, con esa equivalencia que bien mencionaste, Ajá. y después, ¿cómo haces el límite doble? ¿Cómo estudias ese límite doble? Y primero veo si la función está definida, digamos, se puede resolver. ¿No? ¿Cómo si está definida y se puede resolver? O sea, si existe el límite doble o si no existe, digamos, pasaría a los iterados. El camino, el supuesto es esto, tenemos una función, analizamos el doble, nos da indeterminación, analizamos los iterados, nos dan iguales, analizamos haz de recta, nos dan iguales los iterados, y queremos asegurarnos aún más con las polares. Hacemos un cambio de variables y tenemos que empezar a trabajar el límite doble. ¿Cómo trabajarías ese límite doble en coordenadas polares? Y reemplazo las variables, ¿no? En la función sería. Bueno, ¿O no? No es reemplazar, es hacer un cambio de variables. Haces tu cambio de variable, entonces se te genera una nueva función. Hiciste un cambio de variable. ¿Esa función de quién va a depender? Del ángulo sería. ¿No? ¿De qué ángulo? Por ejemplo, si yo tomás un tita, por ejemplo, yo al reemplazar x por r por coseno de tita y y por r por seno de tita. Va a depender de eso. ¿Y qué es R? Y r Esa sería R. como el... ¿Cómo? ¿Qué es esa R que mencionas en tu equivalencia? No sé cómo ¿El radio de la circunferencia? Claro. El radio de la circunferencia. ¿De qué circunferencia, Martín, estás hablando? Y porque al hacer el cambio de variable, tomamos R y hacemos extender a R la variable. Para analizar la función sería en el punto, pero con el radio. Y con los ángulos tenemos el seno de tita y el coseno de tita. Exacto. Bien, cuando aplican el límite doble, hay un límite que tienen que aplicar referido a alguna variable. ¿Cómo queda constituido ese límite doble? ¿Se entiende la pregunta o no? No, profe, yo no entendí la pregunta. Tenemos una función z que depende de x y y, hacemos un cambio de variable, las variables ahora son ρ y tita o r y tita. R es el radio, tita es el ángulo, según lo que están diciendo los compañeros, y tenemos que armar el límite. Alguien tiene que tender a algo. Eso estoy queriendo saber. El radio tiende a 0. Geométricamente, ¿qué significa eso? Si el radio tiene que tender a 0. ¿Y qué pasa con tita? ¿A dónde tiene que tender? Si es que tiene que tender a algún lado. ¿Cuáles son las condiciones de tita en este nuevo cambio de coordenadas? Bien, bueno, le dejo esa inquietud y le digo a Manuel que no la responda, que responda primero. Me gustaría que se tomen el tiempo hasta el miércoles de investigar, porque Milena les dio un apunte para leer sobre esto. Y estas son las cuestiones que ustedes tienen que tener presente a la hora de estudiar teoría.
y es lo que yo vengo recalcando ya desde el ingreso, desde álgebra, desde análisis 1. Las cosas no se estudian de memoria, se estudian analizando y haciendo preguntas a la expresión, a la definición, y tratando de generar supuestos. ¿Qué pasa si tengo esto? ¿Qué pasa si tengo aquello? Si hay un nuevo cambio de variable, bueno, ¿qué son estas variables? Traten de buscar una interpretación geométrica de lo que están haciendo. Uno visualiza mejor cuando puede tener una representación gráfica de la situación. En estas condiciones de que estamos trabajando en 2 variables, podemos tener una representación gráfica porque nos permite, o sea, ustedes saben que un gráfico en R3 es una superficie y todo el trabajo que estamos haciendo con respecto al dominio se refleja en el plano XY, en este caso. Entonces, empiecen a ver esas cuestiones y a despertar, empezar a hacerse preguntas, porque no sirve de nada recitar una definición de manera perfecta cuando se le empieza a preguntar estas cuestiones así que son más finas, que hacen foco en ciertas cuestiones, no la pueden responder. O sea, el resto, bien, los chicos que están participando, bien. Acá hay 138 alumnos, o sea que desconozco de los 130 qué está pasando, si leyeron, si no leyeron, si se animan, si no se animan, pero sepan que van a pasar teórico. El ángulo tita no puede ser el ángulo que hace el radio al subir de las cosas. No sé cómo explicarme bien, pero el radio sería el ángulo que forma el radio. Cuando sube el radio, tipo ahí aparece el ángulo tita. No sé si se entiende. Vayan a leer mejor, porque eso de que sube el radio no es muy matemático, digamos. O sea, a ver, vos podés tener, voy a hacer así, suponte, estas 2 semirrectas te generan un ángulo, pero si yo extiendo estas 2 semirrectas por tu fundamento, yo diría que el ángulo, la amplitud del ángulo va a aumentar porque las semirrectas se extendieron. Y eso no es cierto, digamos. La longitud de la circunferencia de las semirrectas que determinan el ángulo no determina la amplitud del mismo. O sea, las semirrectas pueden ser segmentos, pueden ser semirrectas, pero si tienen la misma amplitud van a tenerlo aunque los segmentos midan 10, 15, 20 y sean semirrectas. ¿Está? Entonces, lean lo que les sugirió Milena sobre coordenadas polares para que tengan una idea de lo que ustedes están haciendo. Entonces, es cierto lo que dijeron, se hace un cambio de variable con la equivalencia que mencionó Martín, se arma el límite y ya queda el límite en una variable, la tendencia es que ρ tiende a 0, ¿sí? Pero algo tiene que hacer tita y dando vuelta, porque si no, no tiene mucho sentido colocarlo. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a trabajar un ejercicio de límite con coordenadas polares para ir explicando cómo algebraicamente funciona esto y después paso a continuidad. Si hay alguna duda, me detienen y vemos a ver. Bien, ¿se puede ver, Javi, el Paint? Sí, Marco, se ve. Bien. Yo creo que Manuel en la preclase resolvió estoy mirando acá, el 5 en coordenadas polares. Yo voy a hacer otro entonces. Bueno, vamos con el 5 no fue. Pero vamos a hacer el 5. Javi les habrá hecho el 5, me comentó que analizaron el punto 5. El punto 5 dice esto. El del límite, digo. El 6 creo que está en la clase, profe. El 6, bueno, vamos a hacer el 5 con coordenadas polares. Con Javi trabajaron determinando o tratando de determinar el doble. ¿Qué ejercicio? Bien, es el 5. Con Javi ustedes determinaron la existencia de este doble y habrán dicho, bueno, como tiende al origen, acá se arma una determinación.
analizaron los iterados, ¿sí? Disculpen porque estoy aprendiendo a escribir en la tableta esta. Y de los dos iterados le dio igual, ¿sí? Luego habrán analizado por la trayectoria igual a mx, ¿sí? ¿Tienen a mano eso lo que hicieron con Javi? Sí, profe. Bien, ¿me quieren decir a qué le dio igual esto? Los iterados dieron igual a 0 y la de recta quedó 3m sobre 2 por, entre paréntesis, 1 más m al cuadrado. Bueno, y acá habrán concluido que no existe límite doble. ¿Por qué? Porque para cada pendiente tenemos una recta. O sea, un límite, digo. Ah, o sea, para cada recta que ustedes tengan, ¿sí? Van a tener un cierto valor de límite. O sea que el límite doble está dependiendo de la pendiente de la recta que ustedes estén ocupando. Bien, entonces habrán concluido que este límite doble no existe. Entonces, este límite doble lo podemos trabajar con coordenadas polares. Supónganse que yo calcule los iterados y me dan iguales. Y yo digo, bueno, por ahí no quiero hacer con haz de recta. O la consigna me dice, trabajar con coordenadas polares me obliga a hacer eso. Entonces yo podría decir, bueno, voy a hacer por polares. Disculpen chicos, justo hay una construcción acá. Bueno, según la equivalencia de Martín, eso es lo que tenemos que hacer el cambio de variable. Reemplazar x y por esas expresiones. Entonces, si yo hago este cambio de variable, ¿cómo me queda esta función z? Esta función z depende de x y de y, ¿sí? Y ahora se define una nueva función que yo llamo f, que va a depender de θ y de ρ. ¿Está? Radio y ángulo. Entonces, lo que tengo que hacer es solamente reemplazar x y por esa equivalencia. Y acá me va a quedar 3 por ρ por coseno θ, por ρ por seno θ, sobre 2 ρ cuadrado coseno cuadrado θ más 2 ρ cuadrado seno cuadrado θ. ¿Está? Y antes de aplicar el límite, lo que voy a hacer es tratar de ver si puedo reducir esta expresión a través de algún artificio matemático, factor común, lo que sea, para luego trabajar con el límite. Entonces, yo veo que, por ejemplo, acá puedo sacar un factor común, sí, convenientemente. Y acá en el numerador veo que puedo multiplicar los ρ, por ejemplo. Entonces, si hago eso, a mí me quedaría en el numerador 3 ρ cuadrado coseno θ por seno θ sobre, saco un factor común y veo que puedo sacar 2 ρ cuadrado coseno cuadrado θ más seno cuadrado θ. ¿Sí? Como manejo las identidades trigonométricas, yo sé que esto equivale a 1, entonces, y este ρ cuadrado, con este ρ cuadrado lo puedo simplificar, y en definitiva la función que me queda es 3 coseno cuadrado, coseno θ, seno θ, sobre 2. ¿Está? Y vamos a aplicar el límite doble ahora. Entonces, por eso estaba preguntando, cuando ustedes arman la nueva función, ¿cómo queda armado el límite? Porque a alguien le tiene que aplicar límite. Límite de ρ, tendiendo a 0. Entonces ahora el límite va a ser con ρ tendiendo a 0. Y eso es lo que ustedes tienen que ver, que
¿Qué significa que ρ tiende a 0? ¿Por qué no tiende tita a 0? De 3 coseno tita por seno tita sobre 2. ¿Alguien me dice a qué es igual este límite? 0. 0. A ver, ¿quién fue la señorita que habló? El nombre. Yo, profe. Mambrim. Jennifer Mambrim, ¿cómo estás? Becker. Jennifer, ¿por qué decís que es 0? Porque si el radio es 0, el ángulo que forma el radio con el eje positivo de las X va a ser 0 también. ¿Y dónde dice que el radio sea 0? Buena pregunta. Ojo, y eso es análisis 1. Límite no significa que sea 0, está tendiendo a 0. Primera cuestión. ¿Sí? Segundo, límite, acuérdense que no importa lo que pasa en el punto, sino alrededor del punto. En este caso, en un disco, no sé cómo lo llamó Milena, en un disco, en un entorno, en un círculo de lo que ustedes puedan trazar en el plano X. Nosotros en análisis, en matemática, le decían una bola en lugar de entorno, pero se arma un disquito, ¿sí? Un círculo alrededor del punto, en este caso del origen. Y aplicar límite con una variable que tienda a significa establecer el valor de ese límite reemplazando o evaluando la función en esa variable con respecto a la tendencia. Pero esta función, yo no veo que esté rodando vuelta ahí para que esto sea 0. No sé si me explico. Entonces, tita actuaría, o sea, por decirlo de alguna manera, igual que m en el haz de recta. Exactamente. Si ustedes quieren hacer una correspondencia, podríamos decir que tita cumple el rol de m en el haz de recta, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una buena traslación de algo con respecto a otra cosa. Entonces, ¿a cuánto va a ser igual este límite si ρ tiende a 0 y esa función no depende de ρ? La misma función. A la misma La función. misma expresión. ¿Y esto por qué pueden asegurar que va a ser lo mismo que está acá? Propiedad del límite. ¿Cuál es esa propiedad del límite? Límite de una constante. Ah, ahí está. Bien. En realidad acá, a ver, una constante es un valor fijo, pero es la idea esa. Una constante es un valor fijo. Acá tita no es un valor fijo. A tita le está pasando algo y esto es lo que no me supieron responder. Tita no es un valor fijo. Tita está variando entre ciertos valores. Pero para ρ, tita sería como una constante, ¿sí? Entonces, según esa propiedad del límite de una constante, es la misma constante, entonces en este caso cuando yo aplico el límite con ρ tendiendo a 0 de esta expresión, obtengo la misma expresión. Y según lo que dijo, creo que fue Tania, fíjense que en este caso yo obtengo una expresión que depende de tita, como en el haz de recta dependía de m. Entonces, la justificación bien que me dieron ustedes fue que el límite doble no existe porque el límite va a depender de la pendiente de la recta que yo esté evaluando. En este caso, el límite doble no existe porque Porque es diferente a los límites iterados. Porque depende de tita. Porque depende de tita, depende del ángulo que yo esté considerando. ¿Está? Y eso es lo que yo quiero que ustedes investiguen y traten de verlo. Porque geométricamente o gráficamente esto se puede dar una idea. ¿Sí? A ver, si ustedes tienen... ¿sí? ¿Tita no está entre 0 y 2pi? Bien, tita es un ángulo que varía entre 0 y 2pi. Ya está contestado eso. Ahora quiero que me contesten o traten de averiguar la geometría que está involucrada en este nuevo cambio de variable. Imagínense que estamos diciendo que si estamos analizando el límite en el origen, ¿sí? Y yo tomo una recta que tiene una cierta pendiente,
y luego tomo otra recta que tiene otra pendiente y me da los límites distintos, significa que el límite está dependiendo de la pendiente de mi recta que yo utilice. Bueno, acá lo mismo. Acá el límite está dependiendo de la amplitud de θ que forma el radio vector con respecto al semieje positivo X. ¿Sí? Yo uso un ángulo θ de 45 y el límite doble tiene un valor. Utilizo el ángulo θ igual a 30 y el límite doble tiene otro valor. ¿Está? Eso es lo que estamos diciendo acá. Profe, Entonces, ¿θ no sería la inclinación? sí, es el ángulo que forma el radio vector con respecto al semieje positivo de X. ¿Está? Tomen esto como tarea. Redactar, así como le pidieron en análisis 1, cuando le decían realice la interpretación geométrica del límite finito cuando X tiende a. Bueno, hagan lo mismo acá. Ustedes que tenían que hacer ahí, tenían que hacer el gráfico, la definición simbólica y una explicación de ese gráfico. Tomen como tarea realizar una explicación apoyado en un gráfico de la geometría que interviene en el límite cuando realizo coordenadas polares, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que armarse un gráfico y armar una explicación de ese gráfico. Una pregunta, ¿les puedo subir la imagen del Paint al aula? Si quieren lo subo, pero... Como hizo el profe Javi. Ah, bueno, si Javi lo hizo, vamos a hacerlo, no hay problema. No existe límite doble, entonces habíamos Yo dicho. lo hago, ¿Está? Marco, porque si por ahí están, quiero creer que están prestando más atención a lo que uno dice y no alcanzan a copiar para eso. Dale, perfecto, bueno, vamos a hacerlo. Voy a ir guardando entonces. Y por ahí, profe, es más rápido también subir la foto, digamos, que el video, obviamente. Después usted sube el video, pero antes del fin de semana no sé si se puede subir. No, yo no te voy a asegurar qué fecha puedo subir el video porque tengo un montón de cosas que hacer, pero tratamos No, de la que sea... foto, la foto. Ah, sí, bueno, dale. Subo la foto ahora y el video seguramente mañana. Bien, Sí, y ahí está entonces. A través de coordenadas polares, volvimos a sostener lo que hicieron con Javi a través de la trayectoria I igual a mx. ¿Está? ¿Se entendió este cambio, cómo se utilizan las coordenadas polares? Bueno, la tarea es entender geométricamente qué está pasando con ρ y con θ cuando están analizando el límite utilizando esas coordenadas. Bien. ¿Hay alguna duda acá? Porque ya paso a continuidad. Bueno, pasamos a continuidad. Ahí está. ¿Se puede ver la pizarra nueva, Javi? Sí, se ve. ¿Sí? Ahí está, bueno. Entonces empezamos. Continuidad. Entonces, yo supongo que ustedes ya saben las condiciones de continuidad de análisis 1 y Milena recordó el miércoles. Entonces vamos a empezar con los ejercicios. Yo anoté acá lo que estaba en la preclase que hizo Manuel. Y el 1A es muy similar al que hizo Manuel. El 1A dice esto. Y entonces dice, determinar si las siguientes funciones son continuas en el origen. O sea, tenemos que analizar la continuidad en el origen. ¿Está? Y en el punto 1, ítem A, Z está definido así. Entonces, esta función ya ustedes la trabajaron antes. Y esta función es similar a las 6. ¿Sí? Solamente que en las 6 que hicieron con Javi, había un 3 acá. ¿Está? Ahora en lugar de 3 tienen un 1, porque no está el 3. ¿Sí? Pero entonces vamos a analizar este límite, a ver. Entonces, bueno, primera cuestión es que si tendrían que
preguntarse si ese 3 que tenían cuando trabajaron con Javi y ahora tienen un 1, si esta constante o estos factores van a afectar la existencia o no del límite doble, por ejemplo. Entonces, si yo estudio el límite doble en el origen y evalúo esta función en 0, 0, esto me da 0 sobre 0. ¿Está? Entonces voy por los iterados. Entonces, límite con x tendiendo a 0, límite con y tendiendo a 0. Bueno, yo no le voy a poner el signo más. Vamos a poner. Ahí. Si aplico límite con y tendiendo a 0, ¿qué obtengo? 0. 0. 0 por el numerador. ¿Sí? Porque 0 por y es 0, en el numerador me queda 0 y en el denominador me quedaría raíz cuadrada de x cuadrado. ¿Sí? O sea, 0 sobre una variable, que no es 0. Básicamente 0. Y ahora, bueno, me quedaría así. En este iterado lo voy a hacer ahí completo. Entonces, antes de aplicar límite, ustedes tienen que resolver ese cociente que es 0, como me están diciendo. Y ahora aplico límite, 0. Vamos por el otro iterado. Que es también 0. Perfecto, que es también 0. Ta, 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 ta. 0. ¿Existe el doble y vale 0? No, no podemos asegurar. Ah, No. ¿cómo es la clase? Es posible. Ahí está, bien. Es posible que exista límite doble y sea 0. ¿Sí? Entonces vamos por polares, ¿sí? Para no trabajar con el haz de recta y trabajar un poquito más con las polares. Ya sabemos la relación entre x e y con respecto a rho y tita, entonces yo directamente ya voy a cambiar. Entonces, si vamos por coordenadas polares, ¿sí? Se me va a generar un límite con rho tendiendo a 0 de Sx por y. Si yo cambio a rho coseno tita, me queda rho cuadrado coseno tita seno tita, ¿o no? Los rho se multiplican. Sobre la raíz cuadrada positiva de, y dentro en el radical me va a quedar rho cuadrado coseno cuadrado más rho cuadrado seno cuadrado. ¿Se entiende? El cuadrado se distribuye a cada factor. Con lo que yo puedo extraer factor común rho cuadrado de esos dos sumandos. Entonces eso va a ser que en definitiva me quede esto. Si alguien no entiende... ¿Qué sería 1 lo del paréntesis? Perfecto. Por la relación trigonométrica sería igual a 1. Ahí está. Como bien dijo el compañero, esto por relación trigonométrica es 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? El límite con rho tendiendo a 0. Arriba me queda esto que está acá. Debajo me queda esto que está acá. ¿Sí? Bien. Y ¿Anulo ahora, la raíz con el exponente o no? ¿cómo? Extraemos el rho del denominador que está al cuadrado. Bien, y acá creo que me metí en camisa de 11 varas, porque en realidad este raíz cuadrada de rho cuadrado, ¿qué sería? ¿Qué propiedad sería? Absoluto, profe. Potencia de una potencia. Un valor absoluto. Yo no puedo hacer esa simplificación de la raíz con la potencia, porque yo desconozco el signo de rho. ¿Está? Pero ahora que estoy pensando, a ver, lo que estoy diciendo es que esto
que me están sugiriendo, esto yo no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Por análisis 1 ustedes lo deberían saber. ¿Por qué no puedo hacer esa simplificación? Pero, Porque se pierde profe, el signo. ¿no hay un signo más adelante de la raíz? No. Vamos a contestar esto primero y vamos con eso. ¿Por qué no puedo hacer esa simplificación acá? Porque habría dos resultados, ¿Cuáles serían esos resultados? negativo y positivo. Hay que asegurar que sea el signo primero de rho y después se puede Ahí hacer. está. En análisis 1 ustedes sabían que esto no podemos hacer porque ustedes conocían el signo de la X. X puede ser menor o mayor que 0. ¿Sí? Entonces con esa libertad yo no puedo simplificar. Pero si yo de antemano sé que X es positivo por alguna condición dada, sí lo podría hacer. ¿Está? Porque recuerden que si X es positivo, el valor absoluto de X es igual a X por definición cuando X mayor o igual a 0, ¿o no? Entonces sí puedo utilizar X a la primera potencia. Bien, en el caso acá, y esto voy a remarcar, en el caso acá que estoy trabajando con coordenadas polares, y es lo que justamente se me vino esta idea, es que ρ es un radio, una distancia, y por lo tanto yo sé que ρ es mayor o igual a 0, ¿o no? En este caso, mayor. ¿Sí? Entonces, como ρ es positivo, yo puedo hacer esa simplificación, que en realidad no es simplificación, sino yo tendría que pasar por todo ese camino que hice, decir valor absoluto de ρ y justificar acá, pero como ρ es positivo por ser un radio, este valor absoluto va a ser igual a ρ, por definición de valor absoluto, ¿o no? ¿Se entiende esto, lo que estoy haciendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces ahora en ¿Puedo lugar... bajar un poco más? ¿Cómo? Sí, puede bajar un poco más porque se ve, lo nuevo que escribió en rojo se ve la mitad. Bueno, lo escribo arriba entonces. Bueno, pero voy a suprimir acá como me enseñó Javi. Bien, lo voy a escribir acá arriba. Bien, eso de simplificar en realidad lo hacemos en la secundaria y le decimos a los chicos se simplifica y acá, pero porque no podemos todavía mencionar ciertas cuestiones matemáticas. Pero lo que yo estoy diciendo es que si yo tengo esto que está acá, eso es lo que puse abajo, ¿eh? ¿Dónde está? Acá está. Esto que está acá, ¿sí? Esto es valor absoluto de ρ, que va a ser igual a ρ. ¿Por qué? Porque yo digo que como ρ es un radio, es una distancia y siempre es positiva. Entonces, yo puedo cambiar ese raíz cuadrada del cuadrado de ρ solamente por ρ. ¿Sí o no? Entonces, límite con ρ tendiendo a 0 de ρ cuadrado, coseno cuadrado, coseno tita, seno tita, sobre ρ. Y ahí puedo simplificar propiedad de potencia, aplico límite y todo ese límite equivale a 0. Perfecto. 0. ¿Existe el doble? Sí, No. ahora sí podemos firmar. Sí, existe. Ah, no, es posible. No existe. Todavía no Sigue se sabe. siendo la frase es posible. Porque esto que hice acá con coordenadas polares es otro camino más. ¿Está? Entonces, ¿cómo voy a salvar el doble? Haciendo lo que hizo Manuel en la preclase, dividiendo numerador y denominador por XY. ¿Está? Yo lo que voy a hacer es, no voy a hacer todo ese trabajo algebraico porque ya lo hizo Manuel y la diferencia está que en la preclase está el 3, acá hay un 1, no cambia nada. Entonces lo único que voy a poner acá es, ¿dónde está? Ahí. Dividimos numerador y denominador por el factor XY y se tiene que este límite doble en el origen, cuando hacen todo ese trabajo algebraico que ya lo hizo Manuel en la preclase, vale 0. Entonces,
el límite doble existe y vale 0. ¿Está? Bien, ahora pregunto, la consigna inicial fue dada la función z, como la ven definida acá, determinar si es continua o si es discontinua y clasificar esa discontinuidad. ¿Qué les parece a ustedes? Límite doble vale 0. Ahora hay que ¿Es continua? si la función en el punto de 0. Es discontinua evitable. ¿Por qué, Leonardo? Porque la función no está definida en el punto. Ahí está. Es una función z y que tenemos que analizar el límite doble y en el origen dio 0. Pero si quisiera establecer la imagen del 0, 0, ¿qué obtendría como resultado? El f de 0, 0. Indefinido. Indefinido. O sea, tiene un 0 sobre 0 indefinido. O sea, no está definido. Hay que redefinir la función. Perfecto. Entonces, como no me pide redefinir la función, yo lo único que voy a hacer es decir z presenta una discontinuidad, ¿sí? En este caso, si clasifico, es evitable porque existe límite de la función en el origen y vale 0 y no existe el z de 0, 0. La imagen. ¿Se entiende o no? Si la consigna fuera redefinir o proponer una función que sea continua, ¿qué dirían ustedes? Que z en 0, 0 vale 0. Redefino o armo una función. Bueno, entonces acá tengo una nueva f de x, y, ¿sí? Y acá será esto, ¿sí? Si qué cosa, si x, y, Distinto de 0. 0, 0. Perfecto. ¿Y qué pasa si x, y es 0, 0? Vale 0. Perfecto. Ahí está. ¿Se entendió esto, chicos, o no? Sí, profe. Bien. Entonces, esto es el 1A, que no pide todo esto, sino simplemente lo estamos agregando para tratar de cerrar muchas ideas. ¿Hay alguna duda hasta acá? Profe, Sí. a mí no me quedó tan claro lo de la parte de redefinir y cuando puso que no existe la función en el punto 0, 0. ¿Y para vos qué sería analizar la función en el punto? Y Vamos a empezar por ahí. si me da el punto 0, 0, tengo que poner eso en las variables. Bueno, y lo que obtengas es el resultado de la imagen, ¿o no? Claro, me da 0 sobre 0. ¿Qué concluís? Claro, No está definido. que no existe. Eso es lo que pasó acá. Entonces, cuando uno redefine una función, lo que hace es o modifica la función o agrega algo a la función. Eso sería redefinir. En este caso, el compañero me dijo, el tramo que estábamos trabajando va a definir a la superficie para todos los puntos del plano que no sea el origen. Y me dijo, agrega un nuevo tramo donde el puntito que está faltando para el origen valga 0. Y entonces en análisis 1 ustedes tenían esto, tenían una función, un huequito y seguía la curva. Él me dijo, bueno, rellena ese huequito con lo que el tramo este que le estamos agregando. Entonces se agrega ese huequito vacío y se produce una continuidad. En la superficie pasa exactamente lo mismo. ¿Se entendió? Claro, claro, ahora sí. Lo que pasa es que me estaba confundiendo porque como hizo todo así nomás mentalmente, lo de definir la función en ese punto. No es que no fue mentalmente, solamente me faltaba la imagen para el 0, 0 y es lo que me dijo que agregue ese tramo. O sea, Claro, pero yo digo el proceso de reemplazar uno por uno.
¿Entendés? ¿Cómo reemplazar uno por uno? Cuando yo hacía el año Eso se refiere a pasado, reemplazar. claro, el 0 con las variables y ahí yo darme cuenta por más que haciendo así en la cabeza ya te das cuenta fácilmente y ahí recién poner Ah, que no está definido, por eso a mí me complicó. bien, bien. No, o sea, determinar la definición de la función en algún punto es solamente, como dijiste, reemplazar y veo que me da. Si se Claro. producen determinaciones porque la imagen, o sea, no está definida la función en el punto. Y lo único que tenés que hacer es agregar un tramo donde consideres un valor tal que coincida con el límite doble y que defina el punto que tiene problema, digamos. Ok, profe, gracias. No hay nada. Bueno, el punto B, lo voy a escribir en rojo acá, del práctico estamos hablando, el 1B. Bueno, el 1B es lo que ya hicimos todo acá con el 1A, porque el 1B daba esta función y teníamos que determinar si era continuo o no. Y básicamente lo que hizo el 1B es lo que hicieron ustedes acá, agregarle el tramo que estaba faltando. Entonces acá con este tramo, la función, esta f, es continua en 0, 0. ¿Se entendió esto? Bien. El punto, el C, no lo hizo Manuel, lo vamos a hacer acá. Vamos con el C. Pero es muy parecido al que hizo él en la preclase. El C dice, la consigna sigue siendo la misma, determinar la continuidad de la función. No pide redefinir, pero nosotros vamos a hacer todo. Ahí está. Entonces, vamos por el límite doble, ¿sí? Porque en realidad siempre los autores comienzan estudiando la imagen cuando se trata de continuidad, pero en realidad lo que marca lo fuerte acá es estudiar el límite. Si el límite existe, la función puede ser continua o discontinua evitable y eso me va a determinar si existe o no la imagen y si existe, si coincide con el valor del límite. Si no existe ese límite doble, en este caso, la función es discontinua, esencial o inevitable. ¿Está? Entonces, aplicamos límite doble a z y obviamente si evalúo o estudio eso en el origen, 0, 0. ¿Estamos, no? ¿Sí? Sí, Chicos. No. Vamos con los iterados. Entonces, vamos a iterar primero en i. Y entonces, si no voy a escribir todo porque si no voy a ocupar otra pizarra y quiero tratar de ocupar todo este espacio. Si aplico límite con i tendiendo a 0 a z, ¿qué me va a quedar? 1. X sobre X cuadrado sobre X cuadrado. Perfecto, que eso es lo que un compañero dijo, 1. ¿Sí? En realidad, vamos a hacer una cosa. Porque esto queda después de aplicar límite. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer acá, para no escribir todo. Pongo z y una vez que aplico el límite con i tendiendo a 0, me queda lo que ustedes dijeron. X sobre X cuadrado y muy importante, antes de aplicar límite resuelvo eso. Y como bien dijo alguien, esto es 1. Y límite cuando X tiende a 0 de la constante, la misma constante. ¿Está? Si hago lo mismo, iterando con X primero, de 0, ¿qué me va a quedar acá? Menos 1. Me va a quedar menos i cuadrado sobre i cuadrado, que en definitiva es lo que me dice el compañero. Esto es menos 1. Y entonces, ¿qué pasó acá? Son distintos. Son distintos. El límite doble. Ahí está. Entonces podemos concluir, estoy corriendo todas las ventanas que me están apareciendo. Entonces podemos concluir a través de esto
que no existe límite doble. Entonces, ¿qué pasó con esta función? Es discontinua, inevitable. Perfecto. Si tuviéramos que definir, entonces diríamos acá, no tengo mal lugar, Z es discontinua, inevitable o esencial en 0, 0. ¿Está? ¿Sí? Sí. Bien. Seguimos entonces. Guardo esto. Vamos con uno nuevo. Bueno, vieron que acá la continuidad básicamente lo fuerte es estudiar el doble. Bueno, esto se terminó el 1. El 2A hizo Manuel en la preclase. ¿Chas? Y el... Vamos con el B. Ese sí no lo uso, el 2B. ¿Me hablaste, Javi? Sí, ¿me escuchás? Sí. Ahí, antes de que empieces a escribir, si querés cambiar el tamaño del Paint para que no estés abriendo uno nuevo cada rato. Bueno, después mostrame eso. Entonces, la verdad que yo nunca usé el Paint para esto. Y después mostrame para la siguiente ya tenemos. Dale, o si le querés Se puede cambiar ya ampliar ahí, esto. ahí en donde dice cambiar tamaño, fíjate arriba del cuadradito donde seleccionás. Al lado, fíjate que dice cambiar tamaño. Sí. Hacele clic ahí. Pone en píxeles. ¿Cuánto lo usas? En píxeles pone. Sí, está. Y ahí yo le pongo en horizontal más o menos 2400, ponele, aproximadamente. O 3000. Ah, bueno, está bien, Anita. Y en vertical ya me sale un... Exacto. O lo cambio. Porque ya está en relación de aspecto. Sí, déjalo así nomás. Ah, bien. Bueno, ahí está. Ah, claro, ya entiendo por qué me dijiste que haga después. Bien. ¿Ven la pizarra en blanco, chicos? Sí. Bien. Vamos con el 2, con el 2B. El 2B dice, ya les leo la consigna. El 2B dice, determinar si las funciones son continuas en 1,1, justificar. ¿Está? Entonces todo este estudio es analizar la continuidad en 1,1. ¿Está? Y entonces empezamos. El 2A, el 2A ya lo hizo Mabel en la preclase. Vamos con el B, que es este. Entonces analizamos límite con XY tendiendo al 1,1 de Z. Y entonces esto, ¿qué va a pasar? Si evalúo, arriba es 2, abajo 1 menos 1, 0, raíz cuadrada de 0 es 0, 2 sobre 0. Y 2 sobre 0 sabemos que es infinito. Bien. Existe el límite doble y vale infinito. ¿Sigo estudiando? ¿Qué estudio ahora? Iterados. Iterados. Pero si ya dije que existe el límite doble, ¿para qué voy a hacer eso? Tengo que comprobar que exista también en los iterados. A ver. Si existe el doble, ¿vos te das cuenta cómo sacarlo? El resto de los caminos va a ser el mismo que el doble. Hay que analizar la función en el punto. Vamos a analizar la función en el punto. Seguimos entonces. Bien. Entonces, vamos con la condición de el Z de 1,1. Si estudio la función en el punto, ¿cuánto va a ser esto?
Infinito. Infinito. Bueno, el límite doble existe y es infinito, la imagen del punto es infinito. ¿Qué pasó ahí? Discontinuo. ¿Qué tipo de discontinuidad? Inevitable. Esencial. ¿Por qué inevitable? Porque no se puede Porque el redefinir límite la no es función, o sea, finito. no es que falta un punto. A ver, Porque el vamos. límite tiene que ser finito para que sea continuo. Ahí está. O sea que trabajamos de balde. Y eso es porque algunos no están leyendo la teoría. El límite cuando da infinito, el infinito saben que no es un número, es una idea. Y si estamos estudiando límite y da infinito, se lo acepta porque es, a ver, es un, no voy a decir un valor porque si no estoy diciendo que es un número. Cuando el límite es infinito, se lo toma como que existe y es infinito. Pero en la continuidad, como bien dijo el compañero, la existencia de ese límite la consideramos cuando es un valor finito. ¿Está? Y como antes el límite ya me dio infinito, entonces para la continuidad, ¿qué podemos concluir acá? Como este límite es infinito, Z es o presenta una discontinuidad inevitable o esencial en 1, 1. Porque el límite es infinito y para la continuidad debe ser un valor finito. ¿Está o no? A ver, si ustedes tuvieran que referirlo a análisis 1 y esta fuera una función de una variable que me dio infinito, ¿qué característica tendría esa curva en el plano? Una asíntota. Exactamente, ¿se entiende? Sería una, o sea, sería que la función sería como una rama que va para arriba, una rama que va para abajo, o las dos ramas que van hacia arriba, o las dos ramas que van hacia abajo. Eso está pasando, es una discontinuidad de salto infinito. Es lo que ustedes llamaban en análisis 1. Bueno, en análisis 2 ahora está pasando algo similar, pero con superficies. ¿Está? ¿Se entendió esto? Sí. Bien, entonces vamos con el 3. A ver, según lo que hizo Manuel, el 3A, acá está. El 3A lo hizo él en la preclase. ¿Sí? Vamos con el 3B. El 3B dice, definir f de 0, 0 para que la función sea continua en el punto. ¿Está? Bien, empezamos entonces. Si la consigna dice, ¿qué entienden ustedes si la consigna dice definir f de 0, 0? Definir f de 0, 0 para que la función sea continua en 0, 0. Y tienen la función, esto va a ser el b, el A ya lo hizo Manuel. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué les sugiere esa consigna? Primero buscar el límite doble, fijarse el valor si es que existe, y redefinir y darle el valor de la imagen en ese punto para que sea continuo. Perfecto. Más claro, echarle agua. ¿Se entendió? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver si existe el doble. Y si existe, generar un nuevo tramo para darle, en ese nuevo tramo, definir la imagen para el punto que estamos trabajando. Entonces, si estudio el límite doble, esto va a ser 0 sobre 0. Entonces, vamos con lo iterado. Empezamos. Voy a iterar primero en i. Si itero primero en i, ¿qué me queda como resultado? Imagínense a z, yo hago i igual a 0, ¿y qué me queda? 1. ¿Por qué 1? O sea,
Por lo infinitésimo equivalente. Perfecto. O sea, me quedaría eso que escribí ahí, pero cuando aplico el límite con x tendiendo a 0 por infinitésimo equivalente, esto es 1. ¿Está? Vamos a iterar con respecto a x primero. Entonces, armo esto. Entonces, si aplico límite con x tendiendo a 0 primero, ¿qué me queda? ¿Me quedaría así o no? Bien, ¿y ahora? Multiplicamos. Hay que sacar el signo para poder el menos. Hay que multiplicar. A ver, hay varias ideas. Primero, ¿cómo saco el signo? Ojo con eso de sacar el signo. Creo que tenemos que multiplicar arriba y abajo por menos 1. Pero Entonces hay que sacar utilizamos de la vuelta el infinitésimo equivalente y afuera nos queda el menos 1. Bien, es un camino. Entonces lo que yo podría hacer es multiplicar y dividir por menos 1, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué me va a generar? Ahora vamos con eso de que sacar el signo. Y entonces, ¿esto qué me va a generar? El menos 1 del numerador, delante del límite, lo saco. Lo extraigo. Entonces me queda esto acá y abajo me queda esto acá. Entonces, si aplico límite por infinitésimo equivalente nuevamente, será el menos 1 que había extraído por el 1 del infinitésimo menos 1. Obviamente los iterados son distintos, no existe límite doble. ¿Está? Por lo tanto, Z presenta o es discontinua evitable en 0, 0. Inevitable, ¿no es, profe? Inevitable. Ahí está. Inevitable en 0, 0. Bien. Lo que el compañero habrá querido decir cuando dijo sacar el signo menos del argumento del seno, seguramente habrá querido aplicar la identidad trigonométrica. Seno de alfa es igual, seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Ahí está. Esa podría ser otro camino si no multiplicábamos dividida por menos 1. ¿Están? ¿Se entendió, chicos? Bueno, eso fue el B, el 3B. Y para terminar solamente me queda el 3C y ya no tengo más. Bueno, el 3C queda como tarea en la clase de consulta. Javi me dijo que le dejó como tarea el 7 de lo que es límite, el ítem 7, y ahora yo le dejo de tarea el 3C. ¿Están? Entonces ahora tienen para trabajar hasta las 11 que van a dar con Manuel y sacarse las dudas, ya sea de esto o de temas anteriores.